Entremos en contexto. Este es probablemente el story time más difícil que me va a tocar hacer en mi vida porque no puedo creer que todo lo que se construyó desde el amor hoy termine en esto. Pero sinceramente ya estoy cansada de que como mujer se haga y se diga de todo con mi nombre. Y ya eso yo no lo voy a permitir. Todo este tiempo había evitado hablar de esto porque lo que yo menos quería era ser recordada por siempre por este enredo y empañar todo el trabajo que he venido haciendo todos estos años y ensuciar todo lo que me ha costado llegar hasta aquí, que no ha sido fácil. No es un misterio para nadie que yo empecé a hacer mis videos estando en su casa en pandemia, porque lamentablemente me quedé encerrada allá por todo el caos que había y justamente nosotros teníamos poquitos meses de haber iniciado la relación y todo trascendió muy rápido. Y bueno, fui de vacaciones allá y me quedé encerrada sin querer y estando allá en casa de ellos, yo empecé a hacer videos. Su familia me acogió durante este tiempo que yo estuve ahí encerrada en pandemia y por eso yo siempre fui muy agradecida con ellos durante el resto de años que nosotros tuvimos de relación. Todo empezó a volverse una locura, o sea, empecé a crecer rápidamente y todo empezó como a salirse de mis manos y yo, esto es algo que también siempre he contado, que en el momento en el que yo me fui de allá, de donde estaba con su familia y me vine a Manta, todo parecía ser tan loco porque yo no sabía hasta dónde había llegado mi contenido y la cantidad de personas que se habían identificado conmigo. Y esto pasó de ser solo un hobby o algo que hacía mientras que estaba allá encerrada en pandemia a empezar a convertirse en algo serio como mi trabajo. Yo vi una oportunidad de trabajo en redes sociales. Yo vi una oportunidad de crecer en redes y me lo tomé muy en serio desde el día 1 en el que yo llegué a Manta después de estar allá. Y bueno, como estábamos tan enamorados, yo le dije que quería que él venga a vivir a Manta conmigo y que no se quede allá. Incluso recuerdo que mis palabras eran siempre como de que tanto le costó a tu mamá mandarte a la ciudad a estudiar y entonces no botes todo eso a la basura, o sea, como que vente, nosotros te apoyamos, porque el apoyo no fue solo de su familia, sino también de la mía, porque yo le ofrecí que venga a vivir a mi casa con mi mamá. Nosotros todavía no habíamos terminado la carrera para ese entonces y la terminamos mientras que vivíamos juntos en casa de mi mamá. Como les digo, todo se empezó a salir de control y pasó de ser solamente un hobby o algo que yo ponía en mi celular y grababa a ser algo más fuerte, porque ya me tocaba empezar a viajar, ya llegaron muchas más marcas a conocerme, yo ya tenía una responsabilidad porque como les digo, yo monetizaba en ese tiempo Facebook y ya era como una responsabilidad de que yo tenía que subir video y hacer cosas y bueno, todo empezó a tornarse serio. Y yo quise incluirlo a él porque me parecía una oportunidad maravillosa. O sea, yo decía, qué chévere poder hacer esto y poder incluirlo y que él también sea parte de. Entonces yo poco a poco lo iba envolviendo más en este mundo y le decía como de que hagamos esto. Y yo estaba tan ilusionada y tan feliz de poder hacer esto tan chévere de las redes sociales junto a él. Pero todas esas ilusiones y todos esos anhelos que yo tenía con respecto a incluirlo a él en este mundo se fueron desvaneciendo cuando me di cuenta de que él, al parecer, no estaba en la misma sintonía conmigo. Siempre trataba de dejarme en claro una cosa: lo tuyo fue suerte. Y la verdad es que creo que eso jugó bastante en mi cabeza, porque yo siempre decía, es que claro, lo mío fue suerte, o sea, no cualquiera puede a esta edad tener lo que yo tengo, o sea, no cualquiera puede vivir de las redes sociales, es una bendición, o sea, lo que yo tengo es suerte. Si yo lo estoy haciendo ahora, o sea, lo que tengo ahora no lo tiene cualquier persona de mi edad. Obviamente yo no puedo medir mi reloj con el de él, claro que lo mío es suerte, o sea, siempre como que me metí eso en la cabeza y yo misma, con los comentarios que él hacía de que lo mío era suerte, de que cómo va a ser posible que alguien a tu edad gane lo que tú ganas, minimizaba el esfuerzo que yo también hacía. Porque es verdad, yo siempre lo he dicho, tener redes sociales es una bendición, o sea, vivir de las redes sociales es una bendición. Tampoco estoy diciendo que estoy llevando cemento en el hombro y poniéndome al nivel de doctores o al nivel de gente que trabaja, pero que trabajan en cosas fuertísimas que yo siempre he dicho y valoro todo esto, pero yo sé que el esfuerzo mental que lleva a hacer redes sociales, que la constancia, que
levantarte todos los días, sacar una idea adelante. O sea, ustedes saben que hay mucha gente que inició conmigo en pandemia, que ahora, lamentablemente, o sea, yo todos los días me levanto y pienso en una cosa nueva y me apego a las tendencias y me aferro. Entonces, eso es lo que yo he hecho durante todos estos años. O sea, suerte. Puede que haya sido suerte al inicio, pero lo que tú construyes a partir de esa suerte es lo que realmente vale y es el esfuerzo y es todo el trabajo que tú tienes. Y todo el tiempo en mi mente con ese chip. Contenido para una red social, contenido para otra, quiero hacer esto, quiero inventarme esto, no, hoy tengo que subir esto, hasta mutarlo en querer que él también haga lo que yo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque empecé a sentir que el hecho de que él me acompañe y me grabe ciertos videos y me lleve y me traiga, sentía que era como que si él solamente se estaba convirtiendo en una sombra de mí y yo no quería eso para la persona que amaba. Cuando pasó todo esto que les estoy contando de que él me acompañaba, de que estaba conmigo para las grabaciones y que todo se empezó a volver más serio, nosotros todavía estábamos en la universidad y es por eso que todavía no nos habíamos dado ese golpe de realidad de que en realidad para nuestra carrera está muy difícil conseguir trabajo. Y cuando terminamos la carrera nos damos cuenta de que lamentablemente era muy difícil ejercer. Y ahí es cuando nace mis ganas de que él también sea parte de y de que él también se ponga a crear contenido y que también conozca todo este mundo maravilloso en donde podías crear contenido, podías ganar dinero de esto, podías volverlo tu trabajo. Y por eso, o sea, yo lo que hice fue como planteárselo como idea, como, ¿qué te parece si tú también entras en este mundo y también creas contenido igual que yo? Y así como de pronto te pones a hacer algo sobre la carrera, o sea, le daba ideas, así como que cositas, y poco a poco como que le fue como que agradando la idea hasta que llegó al punto en el que se creó sus redes. Porque obviamente cuando uno ama a alguien, uno quiere verlo crecer igual. O sea, yo nunca en ningún momento quise que sea mi sombra, que solamente sea el que acompaña, el que la lleva, el que está ahí, que no tenga como su propia vida formada. Yo siempre quise que formemos algo juntos y siempre quise que crezcamos juntos. Nunca yo adelante, nunca pisoteándolo, nunca el detrás, siempre juntos. Y eso era algo de lo que siempre hablábamos durante la relación. Siempre se habló del hecho de que él también viva de las redes sociales, de que él también cree contenido igual que yo. Y él nunca quiso. Me acuerdo siempre que él decía que él quería ser profesor, que él quería ejercer su carrera, que él no había estudiado por gusto, que él quería hacer sus cosas, que él quería un montón de cosas alrededor de lo que ya se había estudiado. Pero como les digo, fue un golpe de realidad lo que nos dimos y obviamente que uno tiene que buscar la manera de salir adelante y teniendo esta herramienta de las redes sociales, era obvio que era increíble sabiendo que ya yo tenía algo como que avanzadito, yo ya tenía algo formado en redes, que él también pueda formar algo también cercano a eso, porque ya teníamos como que, ya estábamos adentro, o sea, teníamos un pie adentro, él también lo podía hacer. Y aquí es donde empieza mi desilusión, al darme cuenta de que yo tenía que insistir tanto para que él cree este contenido, o sea, yo tenía que insistir tanto para que él suba un video. Y no era una insistencia desde el resentimiento, no era una insistencia desde el ponte a hacer algo, era una insistencia desde el qué desesperación que me da saber que tienes las herramientas, que tienes todo en tus manos y no lo aprovechas. Qué desesperación que me daba saber que no estás aprovechando la oportunidad que se te está dando porque lo puedes hacer, podías hacerlo, pero si no te gustaba, entonces ¿por qué no ibas y buscabas por tus propios medios encontrar otras fuentes de empleo, sino que igual te quedabas ahí, en un limbo en el que no hacías lo que tenías al alcance de tus manos, que era crear contenido, pero tampoco hacías lo que según tú tanto anhelabas hacer, que era buscar empleo o buscar trabajo dentro de tu carrera? Y sí, es verdad que buscar trabajo con nuestra carrera estaba difícil. Pero si
tanto detestabas hacer videos, si tanto para ti era difícil sentarte frente a una cámara y me decías que es que no me gusta, es que eso no me gusta, es que eso no es lo que yo quiero hacer, es que tampoco eso es lo que quiero hacer, o sea, yo quiero que me entiendas que eso es lo que no me gusta, entonces, ¿por qué no buscabas otras fuentes de empleo? Muchas veces fuiste a buscar empleo, te ibas a dar una vuelta, decías que no había, regresabas, intentabas hacer videos otra vez un par de semanas, no lo hacías y así la historia por años. Y hablando de supermercados, en uno de sus intentos por conseguir trabajo, que al fin consiguió uno, y yo estaba tan contenta de que yo decía, al fin, o sea, al fin va a ser algo que capaz le guste más que hacer videos, porque él siempre decía que hacer videos a él lo frustraba, que no le gustaba y que quería hacer otra cosa. Me cuenta que consiguió trabajo en un supermercado. Pero cuando me lo contó me dijo, es que no sabes, tengo que ser perchero, tengo que ser cajero. ¿Cómo el novio de Gina López va a hacer esas cosas? ¿Cómo el novio de Gina López va a estar ahí? Y la verdad es que yo me puse en una situación en donde dije, es verdad, o sea, ¿cómo yo voy a estar tan cómoda y tan privilegiada mientras él está haciendo este trabajo? Mejor para eso que se quede acompañándome, o sea, que se quede igual conmigo, grabando y no está allá, porque la forma en la que él me lo planteó a mí me hizo pensar que yo estaba en una situación en donde estaba siendo mala incluso con él. Entonces, en busca de mejores oportunidades, porque decíamos que capaz con la carrera no era suficiente, él recibe ayuda de su familia para hacer una maestría. Mientras que hacía esta maestría, también me acompañaba y también intentaba todavía hacer videos, pero la ilusión estaba de que cuando termine la maestría, ahora sí, iba a conseguir trabajo en su carrera. Mientras que él hacía su maestría, al mismo tiempo yo estaba estudiando mi segunda carrera. Yo estudié una tecnología y eso lo saben todos ustedes, entonces yo estaba súper feliz porque estaba cumpliendo uno de mis sueños y al mismo tiempo él también estaba estudiando su maestría. Para nuestra sorpresa, él al momento de entregar su tesis no la aceptaron porque dijeron que no cumplía con los parámetros y se tuvo que pagar una prórroga que no quiero mencionar, la verdad, aquí la cantidad de cosas que yo pagué, que no pagué, eso no me gustaría, pero esa prórroga la pagué yo. ¿Y por qué la pagué? Porque me sentía culpable de que como él me acompañaba, de que como él estaba conmigo, de que como él viajaba, no pudo hacer bien su tesis, ¿no? O sea, yo decía, es mi culpa. Pero era raro porque yo también estaba estudiando una carrera y yo sí la terminé. Y yo tenía las mejores calificaciones, yo cumplía con mis tareas y hacía todo al mismo tiempo que él estaba haciendo su maestría. ¿Por qué él no la pudo terminar? Y capaz suena a que él tenía un trabajo de 24/7, acompañarme y grabarme y estar conmigo y todo el tiempo estar ahí haciendo... No, él se ocupaba 1 hora conmigo haciendo los videos y el resto del tiempo lo invertía muy bien jugando, acostado, a veces ayudaba en los quehaceres del hogar, barría, lavaba la ropa y hacía cosas que se deben de hacer para rellenar tanto tiempo libre cuando lo tienes. Y el hecho de que él haga todas estas cosas que mencioné, que eran un apoyo que cualquier persona hace en el hogar, mientras que vivía conmigo y con mi mamá, no me desligaba a mí de mis responsabilidades también en el hogar. Porque yo, aparte de que hacía todo lo que hacía también, y todo el trabajo, y que estudiaba, y que hacía todo esto, también tenía que encargarme de que el almuerzo siempre esté listo, de que la casa siempre esté arreglada, de que la ropita siempre esté limpia, porque es que igual yo también hacía todo. O sea, no porque él estaba ahí acompañándome, yo dejé de hacer todo lo que me correspondía hacer.
Y empieza otra vez la lucha incansable porque salgamos adelante juntos y se crea Molly Molly. Con la esperanza de que si a él no le gustaba subir su contenido solo, de pronto si hacíamos algo juntos, iba a ser súper chévere, porque estaba yo, que ya tenía algo formado y ya tenía mi comunidad, que son ustedes, que podían apoyar este contenido tan chévere que se hace en pareja, que yo sabía y yo tenía la visión de que pintaba para algo viral, para algo que podía escalar, que así fue, escaló un montón. Y escaló porque cada día se le metía más esfuerzo a esa idea que yo tenía pensado que nos iba de alguna forma a poner en la misma sintonía, o sea, como pensar que el hecho de que él creara contenido, que él no esté detrás, sino que esté al lado mío también saliendo en los videos y que la gente ya lo conozca y que la gente diga, ay, él es el que sale con Gina, él es el de Molly Molly, él es... A mí me daba alegría, o sea, saber que la gente también lo iba a reconocer a él y como ya les dije al inicio, yo lo único que quería era que los dos crezcamos juntos. De nuevo se empieza a desvanecer este sueño cuando nosotros habíamos quedado en un acuerdo de que cada que se subía contenido teníamos que aportar ideas los dos, y no fue así. Ustedes saben que yo nunca he dejado de hacer contenido en todos estos años y así mismo fue para Molly Molly. Tenían un video diario incansablemente durante 1 año y medio que duró. Y durante todo ese año y medio le rogaba prácticamente que me dé ideas para subir, que me apoye para hacer el contenido, porque yo ya tenía mi contenido que tenía que subir a Instagram, el contenido que tenía que subir a YouTube, porque ya estaba haciendo vlogs en esos tiempos, el contenido que tenía que subir a TikTok, las cosas del hogar, las cosas que tenía que pensar, las cosas de las marcas, porque son un montón de cosas que yo grabo diariamente, y yo decía, esto es nuestro, apóyame con esto, ponme una alarma, grabemos a tal hora. Si tú me dices, grabamos 5 de la tarde, yo me paro y grabo y tenme la idea lista, hagamos que esto funcione entre los dos. Y no. Si yo no me levantaba un día, no buscaba la idea y no nos poníamos a grabar, no había video de Molly Molly. Y me frustraba porque era algo que me estaba costando. Me frustraba porque fue algo a lo que le metí corazón y algo a lo que le estaba yendo bien sobre todo. Me frustraba porque yo veía ahí otra oportunidad desperdiciada de las tantas que le di durante todos esos años. Y ya me estaba cansando. Se empieza a fragmentar poco a poco la relación y yo estaba aferrada a la idea de que era porque vivíamos con mi mamá, porque ya necesitábamos ese tiempo a solas, porque capaz habían roces de convivencia, porque yo creía que mi mamá como que un poco también... Es que es difícil, ¿no? O sea, la gente que ha vivido alguna vez ha rejuntado con su suegra o algo así sabe que la convivencia no es igual. Mi mamá se daba cuenta de muchas cosas, de muchísimas cosas que lamentablemente yo no me di cuenta. Y capaz por eso eran sus actitudes. Y entonces vuelve otra vez la lucha incansable de que crezcamos juntos y se crea la agencia. Un proyecto que nace desde mis sueños, de la carrera que yo saqué después de haber terminado la primera, que cuando la estudié en realidad fue con ese objetivo de tener una agencia. Y dije, qué hermoso sería que esto no sea solo mío, sino también hacerlo parte y que podamos trabajar juntos en esto. Sería increíble. Y también acompañados de mi socia, que es mi amiga también, que yo sabía que iba a ser también un pilar fundamental. Y dije, la vamos a romper con esto. Una vez más, una Gina llena de sueños e ilusiones, con las ganas de que crezcamos juntos. Empieza este proyecto y todo iba tan bien encaminado porque yo estaba fresquita, pues, o sea, recién me había graduado de la universidad, yo recién estaba con todas estas ideas a flote, estaba tan llena de ganas y cuando se lo propuse también estaba súper de acuerdo, decía, ok, esto no es hacer videos para mí, de pronto me gusta porque capaz estoy grabando a otras personas y tú sabes que grabarme a mí como que no me agrada mucho, entonces de pronto sí puede funcionar. Y súper ilusionados empezamos el proyecto. Cuando empieza el proyecto, yo sentía que todo era como más estable, ¿no? Porque yo decía, bueno, capaz ahora que ya tenemos algo más formado, o sea, como ya existe algo, al fin existe algo, después de todos esos intentos, al fin tenemos algo, entonces ya
podemos irnos de la casa de mi mamá. ¿Por qué? Porque siempre mi mamá a mí me recalcaba que el día en que yo me fuera de la casa sería cuando él tenga la capacidad de él llevarme de la casa. Y no porque ella quisiera que a mí me mantengan o porque ella sabía que yo era una mujer que podía hacerlo sola. Si yo me iba de mi casa, lo podía hacer sola. Pero ella siempre me decía como de que el día en que tú te vayas de esta casa, el día en que a ti te saquen de mi casa, en la que estás tan bien, en la que estás con tu mamá, en donde no te falta la comida, en donde no te falta un cariño, un consejo, va a ser el día en el que él pueda sostenerte como hombre y pueda afrontar como hombre lo que es tener un hogar. Entonces nos mudamos. No porque se haya cumplido el anhelo de mi mamá de que un hombre me saque de mi casa cumpliendo su papel de hombre, sino porque yo creí que teniendo la agencia ya teníamos un ingreso que era de los dos y por eso dije, vamos, no te preocupes. O sea, tú compra ciertas cosas que nos pueden ayudar en el hogar, compró la refri, compró la cama, y el resto de cosas las compro yo y así vamos saliendo, pero ahora sí vamos a ser felices, ahora sí vamos a estar bien, ahora sí vamos a estar sin peleas, ahora sí ya nuestra relación se va a fortalecer porque como ya no vamos a vivir en casa de mi mamá, vamos a estar solitos, vamos a formar nuestro hogar. Ustedes no saben la cantidad de sueños que yo tenía con formar un hogar, porque yo siempre quise que él sea la persona con la que yo forme una familia. Y creo que por eso yo estaba tan aferrada a la idea de formar esa familia con él. Y creo que por eso intenté tantas veces y di tantas oportunidades y me forcé tanto y me aferré tanto e hice que ustedes también se aferren a la idea de que yo estaba al lado del hombre perfecto, cuando en realidad nunca fue así. Sí, es verdad, yo nunca mentí con el hecho de que él era cariñoso, de que él era respetuoso, me acompañaba. Él siempre fue paciente, siempre estuvo ahí al lado mío. Nunca he dicho lo contrario. Él siempre estuvo ahí al lado mío para aconsejarme cuando lo necesitaba, para darme cariño, para estar ahí cuando sentía que las cosas no salían bien. Y yo siempre voy a estar agradecida por eso. Pero cuando empiezan a fracturarse las cosas, cuando el peso de un hogar es más grande, cuando sentía que de mí dependía que ese hogar se mantuviera. Yo tenía el sueño de tener un hogar con él, sí, pero ¿qué pasa si ese hogar solamente lo estoy construyendo yo? ¿Qué pasa si ya no sentía que él estaba al lado mío siendo un apoyo, sino empezando a ser un peso? Yo me encargaba de ver cómo se pagaba la luz, cómo se pagaba el agua, cómo se pagaba el arriendo, cómo nos vestíamos, cómo comíamos. Y cuando él empezó a ganar dinero, cuando yo le empecé a dar un sueldo de la agencia, cuando él empezó a trabajar y que tengo ahí también todas las transferencias de las veces que yo le pagué su sueldo completito por trabajar en la agencia, porque él trabajó y yo le pagué todos los meses que él trabajó en la agencia, yo tenía la esperanza de que al crear la agencia, a mí se me quitara un peso económico de encima y yo poder poco a poco bajar ese enojo interno que se estaba creando dentro de mí al enfrentar la realidad de cuando nos fuimos a vivir juntos. Porque yo poco a poco fui creando este enojo al saber que me sentía tan presionada y tan pesada por todo lo que tenía que llevar del hogar. Y yo decía, al crear la agencia, eso me va a liberar a mí. Y no fue así, porque fue una carga. Cuando él empezó a trabajar ni siquiera lo hacía bien, no cumplía con lo que tenía que cumplir, no hacía lo que tenía que hacer y yo terminé haciendo también su parte de la agencia. Entonces, ya ahora no solamente tenía que hacer lo que yo tenía que hacer con las marcas, con mis redes, que obviamente ese era mi mayor fuente de ingresos, sino que también ahora, como creé la agencia y como los clientes nos conocen por mí, los clientes nos conocen porque saben que yo estudié esta carrera por los años que tengo trabajando y por eso nos contrataban. También tenía que afrontar mi trabajo, mi parte del trabajo, la parte del trabajo de él y ahora tenía millón cosas que hacer y yo colapsé. No fue que yo me levanté de loca de la noche a la mañana, un noviembre del 2025, a decirle ya no te amo, ya no quiero estar contigo. Fue algo que se construyó de a poco. Y en lo que pensé
tantas veces cómo decirlo. Fue algo que granito por granito se fue construyendo hasta que reventó. No fue que yo quise volar, como él dice. No fue que yo un día me levanté y tuve un despertar y dije, ya no quiero estar contigo. Es algo que yo vine pensando tanto tiempo a partir de que nos fuimos a vivir juntos y yo me di cuenta de que esa no era la vida que yo quería para mí, de que esa no era la vida que yo esperaba, de que esa no era la vida que mi mamá quería para mí. Porque si vamos a hablar de madres que sufren, la mía ha sufrido demasiado. ¿De dónde se inventa que yo le dije que quería volar? Si yo la tenía tan clara y sabía que yo estaba volando desde hace rato y cumpliendo mis sueños desde hace muchos años cuando empecé en esto. Es más, ahora creo que es el momento más tranqui de lo que yo he tenido en redes sociales. O sea, la gente que me conoció a mí hace años saben que esto es algo que no es de ahorita. O sea, no es que yo agarré fama, no es que yo vine y dije, ay no, es que ahora sí ya, como ya conseguí todo, ahora sí ya me voy a ir y quiero que él me deje ser y volar. No, esto es algo que yo he venido haciendo con mucho esfuerzo y por eso es que me da tanta rabia que lo minimice y diga que simplemente terminé la relación porque quería volar. Cuando él se encargó y le metió todo el esfuerzo, créanme que le metió todas las ganas de que la relación se acabe desde que empezó. Yo estuve por meses intentando terminar la relación y no sé cómo él viene y con qué cara dice que yo de un momento a otro le dije, ya no te amo, ya no quiero estar contigo, ya, terminamos, insinuando todavía que fue por otra persona. Una vez más, metiéndole la culpa de sus propias acciones y de sus errores a todo el mundo, menos a él. Porque no fue así, porque él sabe bien todas las noches que me encontró llorando solita en el cuarto, porque estaba desesperada, porque me sentía mal, porque ya no quería seguir. Él, más que nadie, sabe las veces en donde yo me hacía la loca, me encontraba llorando en la cocina mientras cortaba una papa, porque yo decía, esta no es la vida que quiero. ¿Cuántas conversaciones tuvimos en donde yo le dije, por favor, le rogaba, prácticamente le pedía, por favor, que se convierta en el hombre que yo quería que sea? Porque yo quería que sea él. Yo siempre quise que sea él. Solamente necesitaba que él le meta un poco de esfuerzo y podía ser él. Pero nunca lo hizo, se conformó. Y esa conversación la tuvimos un montón de veces, tanto cuando vivíamos con mi mamá como cuando vivíamos acá en la otra casa. Cuando nos fuimos a vivir juntos, cuando empezamos a formar un hogar sobre ninguna base, porque la única base de ese hogar era mi esperanza de que él se convierta algún día en el hombre que yo quería que él sea. Y se lo dije el día en que terminamos. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Dime, por favor, quién. Eso no, o sea, yo quería que él sea una persona individual y que desde su individualidad y la mía formemos algo. No entiendo por qué le hace creer a la gente que todo lo que yo acabo de contar no tiene ningún sentido. O sea, ¿por qué hacerle creer a la gente que simplemente terminamos por alguien externo? Que hasta me parece gracioso pensar en hasta dónde puedes llegar a autosolaparte todo lo que has hecho, convirtiéndolo en una mentira. Se suponía que estábamos terminando de la mejor manera porque ya teníamos problemas que veníamos arrastrando desde hace años, desde hace meses, que no se pudieron resolver. Y es por eso que decidimos desde el amor terminar la relación, que cada quien siga con su vida, que él encuentre quién es, que él salga adelante, que yo también pueda seguir formando lo que ya tenía formado. Como que cada quien encuentre su camino, porque así fue. Esa fue la forma en la que terminamos la relación. Y por eso, al ser tan pública nuestra vida, decidimos hacer este video, porque ni siquiera, yo creo que si no existía Molly Molly, la cuenta que teníamos juntos, capaz este video tampoco existía. Pero yo sentía que teníamos a tanta gente que nos quería como pareja, que nos había visto crecer, que nos había visto en esta etapa tan chévere, que yo decía, siento que les debo algo. Y es terminar esta etapa de la mejor manera. Y así fue.
La relación se termina de la mejor manera posible y quedamos de acuerdo en el que íbamos a decir que no fue por infidelidad, que no fue por todo lo que la gente se inventaba, que de la nada a mí se me subió la fama, que porque yo entré al podcast, que porque yo llegué a Guayaquil, que porque él también estaba de acuerdo con eso. Él sabía que esas no fueron las razones. A él nadie lo obligó a que se siente al lado mío a hablar, nadie. Él también quería sentarse a decir que la relación no terminó por infidelidades. Él estaba tan desesperado por demostrarle también a la gente de que él no me había hecho nada, de que no terminamos la relación por esa razón. Entonces, por eso él también decidió sentarse ahí. Y lo que se dijo en ese momento fue la realidad. A ninguno de ustedes se les engañó. No fue que nos inventamos, no fue... Hasta ese momento yo estaba totalmente creída de que él nunca me había sido infiel y de que la relación había sido tan linda y que por eso terminó. Yo no tenía por qué como ahora venir a sentarme y decirles que todo esto había pasado, porque yo le guardaba ese respeto a la relación, porque yo decía, yo no tengo por qué sentarme a decir ni hablar nada malo de lo que pasó, que fueron muchas cosas que llegaron a ese punto en el que se termina la relación, porque no lo creía necesario, me parecía algo muy privado y me sigue pareciendo muy privado y me sigue doliendo tener que contarlo, pero es que yo no iba a seguir permitiendo que se siga hablando de esa forma de mí. Cuando terminó la relación, a pesar de que nosotros habíamos quedado en que nadie iba a decir nada malo del otro, en que todo se iba a acabar por la paz, en que el único video que iba a salir iba a ser ese y que cada quien iba a seguir con su vida tranquilo para no hacer de esto un bochinche, él decidió empezar a darle like a los comentarios que decían cosas malas sobre mí, empezó a darle la razón a la gente de cualquier cosa que opinaba o se inventaba alrededor de la relación, empezó a victimizarse, empezó a quedar como el ay, pobrecito, y creo que esto es algo muy importante de mencionar. La gente creía que yo lo saqué de la casa y que él se fue sin nada porque yo lo boté, y no fue así. Cuando él se fue, porque los dos nos fuimos, él se fue y yo también me fui y ya nadie se quedó viviendo en esa casa, él me dijo que se llevaba la refri que había comprado y la cama que había comprado. Pero como no le entraban en su departamento, yo se las compré. Le transferí el valor de la refri, de la cama, pero no solo le bastó con eso, sino que también se llevó todo lo que pudo. Se llevó las pinzas de ropa, se llevó el gas, se llevó los bidones de agua, se llevó la Alexa, se me llevó unos audífonos, se llevó los armadores, se me llevó las compras que había hecho para ese mes, dividió los aleros, eran 8, se llevó 4, se llevó los muebles que nos había regalado la tía, pero dije, bueno, como nos regaló la tía, que se lleve. Habían 6 toallas, se llevó 3, habían 4 sábanas, se llevó 2. Dividió todo para los 2. ¿Pero por qué? Si todas esas cosas que acabo de mencionar las compré yo. Y no es por decir que, ay, que estoy tirando en cara, que yo compré, que... Es para que ustedes sientan mi enojo de que la gente hable y él permita que la gente diga que él se fue mal de la casa cuando él se llevó todo lo que pudo y quiso y se fue muy bien. Y si él ahorita vive tan tranquilo como vive, es porque se llevó todo lo que él quiso. Yo nunca le impedí que se llevara, porque yo vivía en este estado de culpa, creyendo que como yo terminé la relación, él se podía llevar y él podía hacer lo que quiera, porque yo era la mala, porque como yo decidí terminar, yo. Y no era así. ¿Y saben qué? Le agradezco que haya hecho todo eso, porque ahí yo terminé de comprobar que efectivamente ese no era el hombre con el que yo quería compartir toda mi vida. Y al ver yo que él en las redes, en vez de parar el hate, en vez de parar todo lo que se hablaba, en vez de hacer que toda esta bomba se haga gigante, lo que hacía era fomentarlo, hacer lives haciéndose el triste, el dolido, el indignado, dándole likes a comentarios que no tenían nada que ver con las razones por las que terminó la relación y dándole todo el enfoque a que yo fui la mala, porque se notaba, aunque él diga que no decía nada, con dar un like, con responder un comentario, con darle la razón a la gente de lo que decía, ya hablaba de más. Hasta ahí yo ya estaba muy enojada.
pero aún así yo seguía con mi corazón de madre creyendo que no podía dejarlo así, sin nada, a pesar de que no se fue sin nada. Yo decía que como la agencia era algo que en lo que habíamos trabajado juntos desde el inicio, él tenía que seguir. Y seguimos trabajando así por meses, en donde yo me la pasaba terrible, en donde yo me la pasaba incómoda, porque ustedes no saben lo que es trabajar con tu ex, lo que es lidiar todo el tiempo con una persona que está a toda costa tratando de hacerte la vida imposible. Porque eso es lo que hacía él, me hacía la vida imposible. ¿Cuántas veces le lloré? ¿Cuántas veces le rogué diciéndole que por favor se concentre y se limite en trabajar y me permita sanar y me permita estar tranquila? Y no fue así. Se aferraba a la idea de hacerme la vida imposible cada día que trabajamos juntos. Por decir trabajar, porque igual no cumplía. Así como no cumplió al inicio, cuando terminamos tampoco cumplía en la agencia. Yo creo que todo el mundo a mi alrededor estaba un poco desesperado de ver cómo yo, a pesar de que él no paraba el hate hacia mí, a pesar de que él no le importaba lo que se diga de mí, yo seguía tratando de apoyarlo, seguía tratando de que él trabaje conmigo, seguía solapándole una y otra vez sus faltas de respeto. Y hasta que llegó un momento en el que se le cayó la máscara, porque me enteré de todas las veces en las que él me fue infiel. Porque no fueron una, no fueron dos, no fueron tres, hubiese querido que sean cuatro, fueron algunas veces en donde él me faltó el respeto dentro de la relación. ¿Cómo no voy a estar llena de coraje? ¿Cómo no voy a estar llena de ira? Si después de toda esa historia, que por alguna razón la conté, después de toda esa historia que ustedes acaban de escuchar, después de toda mi lucha incansable porque él sea el hombre de mi vida, porque él encuentre algo que le guste que hacer, porque apoyarlo, por estar con él, mientras que yo hacía todo eso, él me faltaba el respeto. Mientras que yo hacía todo eso, él buscaba las formas de serme infiel. Yo de verdad no podía creer. Yo no entendía, no me cabía en la cabeza cómo una persona a la que apoyé tanto me podía fallar de esa forma. Yo no entendía cómo una persona a la que le entregué tanto, una persona que quise tanto, podía hacerme eso. ¿Cómo puedes hacerle eso a alguien que de todas las formas te demostró que quería verte bien, que te amaba? Y ahí es donde empiezo a cometer errores, porque del coraje que yo tenía de haberme enterado de esto, empecé a tirar indirectas, empecé a explotar, empecé a tratar desesperadamente de que la gente se dé cuenta de que él no era el santo, de que él no era el vulnerable en esta situación, de que él no era la víctima y de que la que estaba sufriendo en realidad todo esto era yo. Pero yo no lo quería decir, porque obviamente yo nunca quería quedar como la tonta, como la cachuda. Yo no quería sentarme aquí a contar cuántas veces me hicieron tonteras, porque me daba en mi ego también. O sea, ¿cómo yo me voy a sentir después de que lo presumí tanto? Después de que les hice creer de que era el hombre perfecto, de que era tan tierno, tan lindo, tan bondadoso, tan cariñoso, porque eso era lo que él a mí me demostró. Esa era la cara que él tenía conmigo y por eso fue lo que yo les hice creer a ustedes también, porque yo estaba igual de engañada. ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo no me voy a llenar de coraje? ¿Cómo no voy a parecer soberbia si yo de verdad lo único que quería era que entiendan que él no era ninguna víctima en esta historia? A mí me hubiese encantado que esas personas con las que él me falló sean unas totales desconocidas para mí, pero no fue así. Él me engañaba con gente de su tierra cuando él iba para allá. Y cuando yo iba, compartía con esas mismas personas descaradamente, no le importaba. Ustedes no saben lo bajo que era para haberme engañado también con mi ex mejor amiga, mientras que yo dormía al lado de ellos. Las personas que me contaron con pruebas cómo él me fue infiel, se abstuvieron de decírmelo todo ese tiempo por lo ciega que yo estaba. Y eso yo de verdad lo admito. Muchas veces a mí me preguntaban como de que, ¿qué harías si Ricardo te hace esto o te es infiel? Y yo decía, jamás.
Él nunca me pudiera hacer eso. Yo confío ciegamente en él. Yo creo que si él me hace algo es invento de cualquier persona. Yo creo que él nunca en la vida me pudiera hacer algo así. Yo me veía tan ciega frente a la gente que es lo que yo le aconsejo a hacer a todo el mundo. No te metas en una relación. No le cuentes a la cachuda que es cachuda porque vas a salir mal parado. Y lamentablemente fui víctima de mi propio dicho, porque así fue. Si a mí me contaban, yo estoy segura de que no les creía. De las veces que él me fue infiel, tengo para darles 1 año de story time seguidito. Porque las maneras en las que él buscaba la forma de hacerlo son impresionantes. O sea, la forma en la que me la hizo, la forma en la que me hizo la vuelta, están de story times. Y ese contenido no lo vamos a desperdiciar aquí, ¿no? Porque ya es suficiente video. Cuando él hacía sus lives diciéndoles a ustedes que no podía más con su vida, que se sentía súper triste, que estaba sanando de forma correcta, que se leía un libro, que hacía esto, que hacía lo otro, que él no podía. Mientras tanto, él estaba todo el tiempo en discotecas, por ahí con una chica, por ahí con otra, dándose besos, agarrándose, teniendo una que otra relación informal por ahí, todo este tiempo, metiendo chicas en su departamento. Yo tengo la cantidad de fotos y videos que me mandan ustedes mismos de cada vez que él está en una discoteca o en un bar o por ahí emborrachándose, estando todo el tiempo con una y con otra. Y no porque a mí me importe, porque en realidad a mí ya me dejó de importar hace rato lo que él haga o deje de hacer con su vida, porque terminamos. Y desde el momento en el que terminamos, a mí ya no me importa con quién él esté, sino porque se hace la víctima. Y eso es lo que a mí me indigna, que se haga la víctima, que me trate de hacer quedar a mí como que, ¿por qué? Porque yo, sin filtros, y no me importa llegar y sentarme en el podcast y mostrarles y decirles que sí, es verdad, me fui de fiesta, hice esto, hice lo otro, pero el santito no es él, el pobrecito no es él. Eso es lo que él les quiere mostrar a ustedes. Y yo creo que se está estrellando bien feo, porque nunca pensó que yo iba a tener la valentía de salir a decir y contar todo, porque nunca quise hacerlo así, porque siempre se lo dejé claro, siempre le dije, no quiero salir a hablar, no quiero salir a contar, no quiero que me recuerden por esto. Y por eso él se confió tanto, y por eso él se encargó de hacer esta imagen de niño santo, de niño perfecto, porque él todo el tiempo pensó que yo no era capaz de salir a decir mi verdad. Y obviamente, como ya era insostenible y yo ya ni siquiera lo podía ver de la ira que tenía, ya era imposible seguir trabajando juntos en la agencia. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando, durante una de las producciones que teníamos con uno de los clientes, él se metió a mi iPad que utilizábamos para trabajar, que lo utilizábamos durante las horas de producción, que eran mis equipos, mis cosas. Como se sabía mi contraseña y yo, como no tenía nada que ocultar, no la cambié, se metió en mi galería, se metió a tomarle fotos a mis cosas, se metió a tomarle fotos a mis chats, invadió mi privacidad y me vulneró de una forma en la que yo nunca pensé ser vulnerada, y peor con una persona con la que ya habíamos terminado y con la que ya habían venido tantos problemas después. Ni siquiera ese trabajo lo pudo cuidar, ni siquiera ese, porque él sabía, o capaz no sabía, lo que se le venía si yo me enteraba que él había hecho eso. Y todo eso que él tomó, que él tiene, que ni siquiera sé cuántas cosas tendrá, porque yo tengo mi iPad sincronizado con mi celular. Ahí está toda mi información, no solamente de eso, sino de cosas muy privadas y muy delicadas, como mis cuentas de banco y cosas que son personales y privadas. Él accedió a eso, me vulneró durante horas del trabajo. Y por eso es que yo doy por terminada nuestra relación laboral. Y ahí es cuando yo digo, al fin se acabó este suplicio, porque ya no nos vamos a ver, ya no hay nada que nos conecte, y disolvemos la agencia y ya, se acabó. Y lo hice con tanto dolor porque una vez más arrebatándome mis sueños. Una vez más arrebatándome algo que hago con tanto anhelo. Se acabó. Tantas cosas por contar. Como la vez que recién hace poco, justo antes de terminar la relación laboral, me persuadió por temas de trabajo y me encerró en mi carro y me hizo pasar momentos horribles
porque me estaba obligando a volver con él. Y ese mismo día en el que me puso en esa situación para volver con él, me confesó y me aceptó todas las veces en las que me fue infiel. Con la esperanza de que si era sincero conmigo y me aceptaba las cosas, capaz yo podía pensar y volver. ¿De dónde se lo sacó? No sé. Pero sí, él lo aceptó. Y después de esta vez, y un sinnúmero de veces más lo que me hizo con el iPad y que me vulneró de esa forma, yo decidí ponerle una orden de alejamiento. Hablé con un abogado, y que no puedo mentir, aquí está el chat. Yo consulté con él, le dije cómo me sentía, le mostré mi posición, tuve una reunión, me fui a reunir con él y él me explicó que la forma en la que íbamos a llegar a esta orden de alejamiento era mediante un juicio. Y una vez más le tuve pena, porque yo sabía que él no era capaz de afrontar algo así. Entonces dije, bueno, ya, dejemos que esto quede así y de pronto, no sé, como se da cuenta de que ya fue suficiente, de que ya basta, de que ya terminó esta situación. Y por tonta no lo hice. Y no solamente yo recibí intimidación de parte de él aquí en Manta, sino también de parte de toda su familia, de todo lo que ellos se inventaban sobre mí en su tierra, de todos los perfiles que se crearon para comentar cosas cada vez que salía una nueva noticia, cada vez que salía alguna cosa. Ellos eran los primeritos en fila con todos sus perfiles falsos que ya todos sabemos que ellos tienen. Yo aguanté demasiado. Me dejé pisotear demasiado por los comentarios de esa familia. Me dejé llevar por los años, por el cariño que les tenía, por el agradecimiento que les tenía, y por eso yo nunca abrí la boca, ni siquiera para mandar un mensaje de alguna forma despectiva o para alterarme y escribirle a alguno de sus familiares, ni a sus tías, ni a sus primas, ni a su mamá, ni a nadie. Pero hace un par de días ya fue la gota que derramó el vaso. Se inventaron cosas que yo jamás en la vida haría y se metieron con mi familia. Y por eso yo reacciono y les mando este mensaje, que se los voy a dejar aquí para que ustedes lo lean muy detenidamente, porque fue el mensaje que yo mandé, porque ya estaba cansada, porque yo no sabía cuál era la versión que él les había dado a ellas. No entendía por qué tanto recelo, no entendía por qué tantas ganas de hundirme, no entendía ese enojo que tenían. Y claro, era porque ellas tenían la misma versión de víctima que él se ha encargado de regar por todas partes. En ningún momento le falté el respeto a su mamá, en ningún momento hablé de forma grosera con su familia. Todo lo que dice en ese mensaje es la realidad. Todo lo que dice ahí es la realidad. Y yo solo quería que ellos sepan también mi parte. No porque quisiera tenerlos de mi lado, porque yo sé que para una madre no hay hijo malo. Solamente quería que paren, porque ya estaba cansada de escuchar cómo se hacía con mi nombre lo que se les daba la gana. Con este video quiero que entiendan que yo no cambié, yo no me convertí en otra persona. Esto que ustedes ven ahora es simplemente el reflejo de todo el enojo que siento al haber vivido una mentira todos estos años. ¿Cómo te sentirías tú si te dieras cuenta de que nada de lo que haces fue suficiente para que te amen de la forma correcta? Yo nunca quise sentarme aquí y dar mi versión y victimizarme y quedar como la buenita, porque no es así. Porque yo sé que también cometí errores, porque yo sé que también no fui la pareja perfecta, porque nadie lo es, todos aprendemos en el camino. Pero lo que sí sé es que lo que yo di en esa relación, lo que yo entregué y lo que yo dejé ahí fue una parte de mí. Y cómo se transformó en todo este
en todo este enredo, en todo esto que simplemente me afecta a mí. Y yo sé que voy a salir afectada de esto. Y que cada quien va a tomar su bando y cada quien va a elegir qué creer. Pero yo no iba a permitir y no me iba a dejar pisotear una vez más por un hombre que simplemente no puede aceptar que no fue suficientemente hombre como para estar en una relación y sostener un hogar y sostener una relación como tenía que ser. Y sigue metiéndole la culpa a otros y sigue creyendo que la relación terminó por otras razones. ¿Cómo me voy a sentir yo de que él venga y tenga la cara de sentarse y decir que yo terminé la relación, prácticamente tirando la indirecta de que era porque estaba con otra persona, minimizando todos los años de todo lo que me hizo? Y ya.